Hola a todos, ¿qué tal? Hoy comentamos Parker, la obra de Darwin Cook, en este segundo integral que nos llega de la mano de Astiberri en este pedazo de tomo. Y digo pedazo de tomo no solo por el tamaño, más grande que un comic book estándar, ahora veremos el diseño, la calidad de papel y el precio, que sí ha subido de precio, son 36 euros con respecto a los 30 del primer tomo, pero es que la cantidad de páginas, el tamaño, fijaos, esto es un comic book estándar y veis que es un poco más alto y sensiblemente más ancho. Además el papel está bastante bien, papel poroso que le viene muy bien a la obra y bueno, en conjunto lo veo un muy buen cómic y una buena edición. Además pesa muy poco, para un cómic de estas páginas pesa bastante poquito y el contenido pues es idéntico a la edición americana, que es con la que vamos a hacer la reseña. Os dejo aquí un vistazo a la reproducción interior, muy buena también, con todos los extras que trae la Martini Edition, que es la edición que yo tengo, la edición americana, y la que vais a ver dentro de un momento. Y bueno, pues nada más. Quizás hay que decir que hay gente que critica la calidad de materiales en las tapas que se estropean. No lo sé, no lo tengo, pero dejo el dato por si acaso. Y ahora vamos a ver la reseña. Bueno, ya en casa, ya habéis visto en tienda la edición de Astiberri, el Integral 2, y ahora vamos a hacer la reseña con la edición que yo tengo, que no es otra que la Martini Edition Last Call. Es el segundo volumen de la edición Martini, de la que ya hice reseña, ya utilicé para hacer mi reseña para el canal, lo tenéis enlace en comentarios, hace unos meses. Esta edición incluye el mismo material que la de Astiberri. Astiberri se ha basado en esta, pero el formato es bastante diferente. La imagen de portada es muy distinta, obviamente. Aquí tenéis una imagen en primer plano de Parker, mientras que el otro era una imagen de un escenario de los libros. Y luego el tamaño, esto es sensiblemente superior. Si la edición de Astiberri, la edición integral, es más grande que los tomos individuales que ya publicó, la edición son 19 por 27, incluso un poquito más grande el comic book estándar. La edición que tenemos aquí mide 24 por 35, y para que os hagáis una idea visualmente, ya veis que es muchísimo más alta y también bastante más ancha. Luego el diseño es muy chulo, muy sobrio. Es una edición ideada por Scott Dambier, el responsable de los Artist Edition, de los que hice un vídeo hace unas semanas. Y tiene esta caja contenedora y el tomo en sí pues es un tomo que está encuadernado en imitación de piel, algo parecido a los tomos de Sandman de Planeta. Al igual que esos, tiene una incrustación y los lomos también tienen tanto la imagen de la colección, esta copa, como el contenido en letras plateadas. Muy bonito, muy sobrio, muy adecuado para el tono de la colección y del personaje. Y los contenidos, como ya he dicho, pues son los mismos contenidos que la edición de Astiberri. Astiberri se basó en esta. Empezamos con la ficha de autores, Brubaker, que aquí tiene mucha importancia, y material adicional de Brubaker y Phillips, porque aquí no se limitan a incluir las dos últimas historias adaptadas, las dos últimas historias de Parker adaptadas por Darwin Cook, sino que además Brubaker y Phillips hicieron una historia más, una historia inédita, nunca publicada, no sobre Parker. El propio Brubaker dice que le superó, no se atrevió a seguir el trabajo de Cook, así que hizo una historia corta sobre uno de los secundarios de la serie. Introducción por Brubaker, hablando de lo que fue su relación con Darwin Cook, su amistad, cómo llegaron a rehacer
el personaje de Catwoman, creando quizá la mejor serie que ha tenido el personaje en su historia, el diseño del personaje que duró durante 20 años y cómo en algún momento esa amistad se perdió, dejaron de hablarse, aunque confiesa que Darwin Cook siguió inspirándole a pesar de que no hablaban. Y luego cómo volvieron a retomar esa amistad y cómo tenían proyectos para hacer algo juntos, pero que al final la muerte de Cook le tomó por sorpresa y no pudo realizarse. Sketches y otra introducción, en este caso de Scott Dambier, el editor de esta colección. La tabla de contenidos, el nombre de las historias y la primera de las historias, The Score, el golpe, es una de mis favoritas de la colección. Ya no solo por el nivel gráfico que es alucinante y más a este tamaño, sino por la historia que es el típico haste, el típico golpe que tienen que hacer. Tiene que llevarse a cabo un golpe imposible, un golpe muy difícil y tiene que llevarse a cabo entre varios personajes, varios ladrones, cada uno con su especialidad, como un Ocean's Eleven, para que nos entendamos. Y empieza la historia pues con unas páginas mudas, pura narrativa, que te sumerge en la historia, en ese género negro del que, Richard Stark, el creador del personaje, pues era un maestro. Vemos aquí como Parker es seguido por un desconocido y al final hay un inevitable enfrentamiento que no acaba bien para ese desconocido. Es la introducción a la historia que, como digo, es un golpe que ha de hacerse de una manera milimétrica, muy difícil, un golpe imposible, pero que por eso mismo Parker se siente interesado. La primera parte de la historia es el reclutamiento de los personajes, plantear ese robo imposible, como Parker en un principio se niega, pero luego queda intrigado y, en fin, vamos conociendo poco a poco a los diferentes secundarios de esta historia, cada uno con su personalidad muy bien retratados y, por supuesto, también siendo una historia de Parker, hay una femme fatale, hay una mujer que al final intervendrá en la trama a pesar de que inicialmente estaba fuera del alcance de nuestro protagonista. Hay personajes secundarios, este ciego traficante de armas, la relación con Parker me ha encantado. No es simplemente un buen guión, una buena historia, porque hay muchas historias buenas de El golpe perfecto, pero estos secundarios, los diálogos que tienen, el lenguaje que usan, cómo se relacionan con Parker, es que todo eso suma y hace elevar esta historia muy por encima del resto. La historia se desarrolla muy bien, es larga, no es una historia corta ni mucho menos, pero al final, como en todas estas historias de golpes perfectos, algo sale mal y bueno, a partir de ahí ya entramos en el terreno de los spoilers, así que no hablaremos más, simplemente os dejo algunas páginas para que disfrutéis de la narrativa, del juego de sombras, del color muy bien aplicado. Ya sabéis que en esta colección Darwin Cook utilizó un color único para cada una de las historias y el color combinado con las sombras, maestro de la sombra, pues da lugar a algo muy por encima del nivel medio que podemos encontrar en un comic book estándar americano o de cualquier otra nacionalidad. Después de esto, después de esto pasamos a la segunda y última historia, que no hubo más, no por falta de ventas o por falta de éxito o reconocimiento de esta colección, sino porque Cook enfermó y murió. En fin, dejando huérfanos al mundo del cómic. Aquí es una historia muy diferente. Parker es perseguido y tiene que refugiarse en un parque de atracciones cerrado. Aquí hay muy pocos diálogos, hay páginas como esta, páginas y páginas en las que es pura narrativa, sin ningún tipo de diálogos ni de conversaciones, y aquí se demuestra lo buen dibujante, lo gran autor que era Cook.
muy difícil contar una historia, hacerla interesante, mantener enganchado al lector sin el auxilio de los diálogos, sin echar mano a, bueno, conversaciones que además sirven para definir a los personajes si se hacen bien, si no son conversaciones vacías para rellenar espacio. Aquí Cook lo borda, escapa o intenta escapar de sus perseguidores y bueno, pues aquí comienza este Fun Island. Fijaos qué paisajes, la economía de medios, esos pocas sombras, pero lo que transmite. Bueno, pues esto está muy bien. Ignoro si la edición de Astiberri, cuando grabo esto, no he visto todavía su edición. Ignoro si incorporará estos desplegables. Detalles que acrecientan, le dan más valor a la historia, al trabajo que se tomó Cook para presentarlo todo y dar una historia sobresaliente. Como he dicho, apenas diálogos, todo se sigue por pura narrativa y no pasaremos más porque haremos spoilers. Después de esto, vamos a ver, después de esto tenemos la historia de Garfield, la nueva historia de Brubaker y Phillips. Los aficionados a estos autores pues tienen una excusa para comprarse este integral por esta historia que no se había publicado en ningún sitio. Y bueno, con un estilo totalmente diferente, Phillips no comete el error de intentar imitar el trazo de Cook, pero utiliza esa técnica de un solo color y la verdad es que sale airoso. No es una historia de Parker, es una historia de uno de los personajes secundarios, pero la verdad es que está bastante bien. Brubaker también estuvo atinado y hace el homenaje que quería hacerle a su amigo. Y a partir de ahí pues tenemos una mesa redonda 3, la transcripción de esa mesa redonda con Brubaker, con Bruce Timm, con Scott Dambier, hablando anécdotas y recuerdos de Darwin Cook. Esto no es relleno ni paja, está bastante bien y hay muchas fotos. Los autores, muchas veces los autores de cómic para los simples lectores son entes lejanos que producen grandes obras pero este tipo de extras, estas conversaciones, estas fotos te ayudan a ver que son seres humanos, son personas y que muchas veces comparten, además de profesión, amistad, buenos ratos, se retroalimentan. Bueno, pues esto es un ejemplo de lo que digo y la conversación está muy bien. Además, el material que aportan estas fotos, muchas veces en convenciones, con mucho humor, pues, en fin. Fijaos en esta foto, parece de, no sé, de los años 50, Frank Sinatra en Las Vegas. Y bueno, pues el resto del tomo son ilustraciones como esta, muchísimas ilustraciones que pocas veces se han visto incluidas ex profeso para esta edición. Luego ya sketches, estudio de personajes, ya veis. Dibujos de estrellas del Hollywood dorado que utilizaba Cook como modelo, como base para algunos de sus personajes. Fijaos, con pocos trazos es capaz de transmitir una época. Y bueno, pues esto es todo. Mira, me parece esto el Rat Pack. Pues esto es todo. Un tomo que independientemente del tamaño, la historia, los dibujos es lo que importa y para mí es un imprescindible, de lo mejor que se ha publicado este año. Lo recomiendo mucho. Nada más, lo dejamos aquí. Un saludo y hasta la próxima.